Mis amados, ¿cómo se encuentran? Dios me los bendiga. Para nosotros es una alegría podernos ver una vez más en una nueva transmisión de su podcast cristiano, Los que no somos tan buenos. Su hermano Eduardo Córdoba junto con mi amada esposa Sonia España, ¿cómo están mis amados? Qué bonito tenerlos una vez más conectados porque hoy vamos a tener un tema interesante. ¿Cuál es el tema, amor? El tema de esta hermosa transmisión es: ¿los cristianos ¿podemos tatuarnos? Bien, es un tema, como decía mi esposa, un poco espinoso, pero vamos a tratar de abordarlo. Bueno, vamos a abordarlo de la manera más bíblica y testimonial posible, mi amor. Y antes de darle desarrollo, vamos a la intro. ¿Cómo están, mis amados? Ahora sí, vamos a darle inicio, vamos a abordar este tema un poco picante, pero que es necesario tocarlo para bienestar y orientación saludable. Así es. Especialmente de nuestra joven audiencia, mi amor. Así es, así es. Es un tema un poco controversial. Unos están a favor, otros están en contra. Cada uno tiene su opinión respecto a esto, pero vamos a verlo y a desmenuzarlo conforme a la palabra de Dios. Exactamente, y sin entrar en tantos tecnicismos, princesa, este podcast es más bien como un conversatorio en donde abordamos temas, aportamos bíblicamente, pero la idea es que usted reciba esa información y la pueda asimilar. Muchas veces cuando tocamos temas de forma muy técnica, la audiencia queda quizás sin mucho aprendizaje. Entonces, cuando se los toca de una manera más natural, pues les queda mejor. Vamos a hacer un conversatorio, contando incluso testimonios. Testimonios, así de primera mano. Así que, es. sin adelantarles más, vamos, mi amor, a la primera parte. En este primer bloque vamos a estar hablando argumentos bíblicos para poder defender o no defender el tema de los tatuajes. Estamos en pleno siglo XXI y este tema, como decía mi esposa, está bien polarizado. Unos a favor, otros en contra. Vamos a ver qué dice la Biblia. Así es. Levítico 19:28. ¿Qué nos dice? Nos dice, busca tu Biblia. En este caso tenemos aquí Reina Valera 1960, que dice: no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Levítico 19:28. Muy bien, mi amor. Partamos desde ahí. Uno de los versículos bíblicos, por no decir el más relevante, el más importante en esta temática de los tatuajes, es justamente Levítico 19:28. Se lo toma como una referencia que prohíbe puntualmente que como seres humanos nos hagamos rasguños. Bueno, de hecho, esta parte fue escrita para el pueblo de Israel específicamente. Así es. Porque Dios tenía la intención de que su pueblo se diferencie de las naciones cananeas que circundaban el territorio de ellos. Siempre, mira, me gusta bastante esta parte, diferencie. O sea, siempre Dios busca esa esencia en nosotros. Siempre Dios está del lado de ser diferentes, de no ir con lo cotidiano, no ir con la ola de lo que sigue el mundo, sino es ser diferente, ser esa luz en medio de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, un Dios puro, y un Dios santo y puro no se puede mezclar con algo impuro. Entonces siempre hay esa esencia de parte de Dios, el hecho de buscar desde sus inicios de la creación ser diferentes. Muy bien, marcar el buen ejemplo como cristianos. Así es. Bueno, en este caso a su pueblo Israel, que en ese entonces era el ejemplo para la humanidad. Aún estaba la iglesia en ese entonces. Entonces vemos que Dios tiene siempre, mi amor, como le decía, esa tendencia a que su pueblo marque una diferencia positiva. Sí. Entonces nos da a entender que alrededor... O sea, positiva y que incluya eso como que ellos son los míos. Okay. Ellos son los que me creen, ellos son los que me siguen. Sus representantes. Exacto, aquí en esta tierra. Que reflejen el carácter de un Dios santo, 3 veces santo. Así es. Muy bien.
Sin embargo, mi amor, hay una situación con este versículo bíblico, y es de que a pesar de que Levítico 19, antes y después de este versículo, tiene muchas ordenanzas que aplicarían a nivel moral de manera perfecta en nuestra sociedad contemporánea. Habla del respeto a los ancianos, habla de cuidar el cuerpo, habla de cosas que definitivamente si las sacamos de allá y las ponemos en práctica a nuestro día actual de hoy, serían muy, pero muy útiles. Más sin embargo, muy sabias al momento claro, de practicarlas. Y respetuosas. Y le habla a los jóvenes. Así es. Me gusta mucho, en Sí. especial, el de respetar las canas a los ancianos, honrar a los ancianos. Eso me parece muy lindo. Si ustedes leen el capítulo completo, ustedes se van a dar cuenta cada una de las indicaciones que le dice Dios a su pueblo. Y qué hermoso encontrarte con eso al inicio de la Biblia, de que en todo momento el Señor manda a respetar a esas personas de edad por algo. Así es. O sea, porque siempre en ellos va a haber sabiduría, consejo. No solo lo dice Proverbios, siendo escrito por Salomón, sino que desde acá ya estaba escrito. Desde Levítico ya estaba esos cientos de años antes. Imagínate. Esos principios son universales. Los Sí. creó el Señor y rigen y regirán siempre para cualquier edad y tiempo. Entonces, qué bonito saber que Dios desde un principio puso estos consejos y recomendaciones. Son principios universales. Que hasta el día de hoy se aconsejan, y no solamente por cristianos, por gente con moral, con educación. Es que Dios puso la moral. Imagínate, qué hermoso. Él es inevitable. Sí. Por un lado o por el otro está la firma de Dios en la creación. Amén. Punto. Entonces, tomando el tema del tatuaje, mi amor, quizás en este versículo podríamos decir que se prohíbe, mas sin embargo, dentro del mismo capítulo hay otras ordenanzas. Por ejemplo, así es. Como que no usar una prenda de ropa que tenga dos tipos de hilos diferentes. Eso al día de hoy no aplica. No aplica. Entonces, si bien es cierto, es algo que está en el Antiguo Testamento, que Dios lo está ordenando, más sin embargo puede caer en esa situación de que quizás no aplica a nuestros días, aunque podríamos decir que sí, pero queremos abordar el tema de la manera más neutral posible. Claro. Aquí estamos viendo que el Señor está prohibiendo literalmente que no se hagan impresiones en el cuerpo. ¿Ok? Más sin embargo, entendemos que quizás alguien pueda decir, pero Eduardo, mira, también dice lo de aquí y lo de acá, y no lo vamos a tomar. Y por ahí viene también un poquito la discrepancia, la diferencia de opiniones, que uno dice, también habla sobre la alimentación. Comer saludable, entonces hay cosas que a nivel de salud y a nivel de moral pueden ser aplicables. Pero en el tema del tatuaje, podríamos decir que es muy debatible, no lo podemos tomar como o muchos no lo toman como una autoridad máxima, pero la Biblia de entrada nos está dando un indicador de que por alguna razón, imprimirse imágenes en la piel a Dios no le agrada. Así es. Ahí está escrito. Así es. Y cabe recalcar que en el tiempo de antes, de hecho en Egipto, los esclavos eran marcados con tatuaje para diferenciar a qué amo pertenecían. Muy bien. Entonces, por ese lado también va este tema de que si un tatuaje era en ese tiempo para marcar a qué amo, o sea, eras... marcar a un esclavo. Un esclavo para diferenciar a qué amo pertenecías. Entonces, a la larga es algo que te lleva a eso, o sea, que el trasfondo es de esclavitud. Muy bien. Que el trasfondo es algo negativo. Es decir, no se marcaba al amo, se marcaba al esclavo, el que estaba en un contexto... ¿Y por qué el amo no se marcaba? Así es, porque no era un estigma positivo, no era una marca que le daba prestigio. Exacto, no era positivo. O sea, ¿por qué el amo o los dueños
o los que tenían cierto tipo de estatus no se marcaban? ¿Y por qué el esclavo sí tenía que marcarse? Exacto. Entonces, el tatuaje, de una u otra forma, históricamente, Sí, está asociado con un contexto negativo. Eso no es sí, 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 sí. una opinión de nosotros, es la historia. Sí, Y sí, la sí. historia hay que respetarla. ¿Sí? Ujú. Entonces, por ahí vamos viendo que quizás el tema del tatuaje no es lo más recomendable. Vamos a seguir argumentando. Por ejemplo, recuerdo el episodio de Elías con los profetas de Baal. Ajá. Ellos se marcaban, hacían marcas. Ujú. ¿En adoración a quién? A su Dios, que era Baal, un Dios pagano. Y Exacto. las civilizaciones de los aztecas y todas las civilizaciones, digamos, de una ascendencia indígena, Así es. usan Marcas. las marcas en la piel. Y adoran a dioses como el sol, Así el es. viento, Ídolos, exacto, la la luna, naturaleza. la Así es. naturaleza, la madre tierra, y se marcan, pero se marcan en reverencia a aquello, o sea, Así es. se marcan con el propósito de decir, ok, yo creo en esto y en fe a ese Dios falso. Así es. Para agradarle incluso, mi amor. Y por Así es. sacrificios e incluso también por promesas. Por tantos contextos que se asocian a una vida de idolatría. Exacto. Idolatría. Entonces, ¿hacia dónde va dirigido este tema de los tatuajes? Desde un principio, Dios lo manifiesta a su pueblo de Israel para marcar una diferencia. Yo me imagino que en ese tiempo el pueblo de Israel era tan rebelde y se dejaba llevar por las olas, ¿Correcto? por el tema de lo que hace el de acá, de lo que hace el de Claro. allá, sin discernir por qué lo hacían. Exacto. Recordemos que la generación que salió del pueblo de Egipto se crió en el desierto. No Ujú. estuvieron gobernados bajo la influencia de ninguna otra nación. Entonces, cuando ellos, previo a entrar a Canaán, Dios les pone lineamientos Porque Dios ya sabía de qué se porque él ya podía conocía contaminar. lo que estaba alrededor. Así Y es. como toda nación que, digámoslo, nación virgen, en el sentido que no había estado rodeada de naciones paganas, Así es. iba a ser propensa a inclinarse a quienes, a las costumbres de ellos. Por eso es importante de que el cristiano sepa que es más fácil que el de afuera nos jale a que Sí. nosotros lo traigamos. Por eso De- tenemos mucho cuidado con las compañías con las que pasamos tiempo. desde un principio, realmente cuando uno se pone a meditar en el pueblo de Israel, uno se ve reflejado ahí. Así es, totalmente, Una totalmente. y otra vez. O sea, el pueblo de Israel tuvo muchas manifestaciones de parte de Dios, directas, directas, o sea, descendía fuego, el fuego les guiaba, la nube, venían manifestaciones, la comida, el maná caía del cielo, los mares fueron abiertos para que ellos escapen. Entonces, imagínate, y sin embargo dudaban en ese Dios todopoderoso. Y hoy en Y día, se olvidaban y así eran es. ingratos de lo que Dios había hecho. Oye, yo me veo reflejada. Porque muchas veces También me yo. estoy dando cuenta Así es, que Dios que no está me obrando. falta el Ajá. pan en la mesa. Señor. Que a pesar de mil errores, que a pesar de decisiones malas que hemos tomado, Dios es fiel y está ahí. Así Y es. cuando viene una turbulencia, nos sentimos solos y sentimos que todo nos agobia. ¿Y qué pasó? Y nos olvidamos de todos los milagros. Y nos olvidamos de las cosas Así es. hermosas que ha hecho Dios. Lo mismo pasaba con el pueblo de Israel. Así es, por eso Dios en Levítico les da alineamientos para que no pierdan la esencia. Qué hermoso. Entonces, No, y Dios una y otra vez. así es, ves que es su pueblo, no se cansa, él es incansable. Ay, qué hermoso es Dios. Entonces, así es. Entonces, el lineamiento estaba dado, no se marquen. Entonces, vamos a traducir o vamos a trasladar desde hace más de 2500 años que se dio la ley en Levítico, a pesar de que fue dada al pueblo de Israel, ¿es o no es útil para nuestro tiempo? Los cristianos, bajo este contexto que acabamos de dar, Ujú. ¿nos conviene o no nos conviene? Y me gusta esta parte porque aquí vamos a argumentar los testimonios que he escuchado para apoyar el que sí se debe tatuar. Por ejemplo, en Apocalipsis 19:16. Ok, estos versículos utilizan
los que argumentan que sí uno se debe Los tatuar. cristianos que argumentan que el tatuaje es válido. Así es. Es válido. Así es. En Apocalipsis 19 y 16, ¿qué nos dice, mi amor? Y me causó mucha gracia cuando me lo citaron para respaldar esta cultura del tatú. Entonces, es importante que lo traigamos para que lo puedan escuchar. Apocalipsis 19 y 16, ¿qué nos dice? Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí está. En sus vestiduras, ¿y en dónde, mi amor? Y en su muslo, se refiere a Jesús. A Jesús, cuando Sí. regrese ya glorificado. Así con es. un cuerpo, valga la redundancia, glorificado. La Biblia expresa que él en su vestidura y en su muslo tendrá escrito su título. Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como Jesús viene con el muslo Marcado. tatuado, entonces me han argumentado de que es válido el tatuaje porque Jesús viene con una marca. Entonces, como que no encaja, usted que nos está escuchando, que está viendo esta transmisión, puede dar su opinión en la parte de los comentarios. Por favor, de hecho, le invitamos a que se suscriba, comparte este contenido y le dé un fuerte like para que podamos llegar a muchas más personas con este contenido que edifica. Así es. Entonces, vemos cómo con este versículo, mi amor, han querido argumentar y respaldar el hecho de que un cristiano Se puede tatuar. se puede tatuar. Ahora, cabe recalcar, mi amor, a eso sí que quede claro, por favor, apúntenlo. El hecho de que una persona cristiana llegue a tatuarse por alguna razón, eso no lo hace meritorio del infierno. El tatuaje, dejamos muy claro, no te condena, ¿sí? No te va a enviar al infierno, y también defendemos que no hay cristianos de segunda categoría. La gracia es para todos, y el que se equivoca, y el que acierta, acierta. Pero todos somos exactamente iguales delante del Señor. Así es. Así que si un cristiano está tatuado, es nuestro hermano y lo amamos, y no es menos ni es más. Somos exactamente iguales delante del Señor. Así es. Pero de aquí viene lo que es la comunión. O sea, Ok. ¿por qué motivo la comunión con nuestro Dios? Así es. O sea, ¿por qué motivo llegamos hablando primero de los cristianos en años? Ok. ¿Por qué motivo llegamos a tatuarnos? O sea, ¿cuál sería el motivo por qué un cristiano que ya tiene tiempo en los caminos del ¿Cuánto Señor, más o menos? 10 años, Unos 10 años, muy bien. ya, unos 10 años, y tiene el deseo de tatuarse, y de hecho lo hace, y lo comparte y dice que es normal? O sea, ¿por qué llegó a eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hay detrás de esa decisión? Exacto, ¿qué hay detrás? Cabe recalcar que el tatuaje, en mi percepción, es una moda. Ok. Es una moda como el piercing, Ok. es una moda como tener el cabello pintado bicolor, Ok. es una moda más, Ok. que no, una moda no bíblica, una moda del mundo. Así es. O sea, una moda del diario vivir. Ok. Entonces, ¿por qué entrar a esta onda de la moda? O sea, ¿por qué? ¿Por qué motivo voy a realizarme un tatuaje? Me he encontrado con videos de personas que están a favor del tatuaje y que se pueden tatuar su cuerpo, pero las consecuencias de aquello que hemos visto y hemos escuchado es que a la larga, cuando se hacen uno, se hacen dos, Es adictivo. se hacen tres, y es algo totalmente adictivo. Y muchas veces quieren ponerlo de una manera bonita, indicando que lo hacen, por ejemplo, con los nombres de sus hijos, los nombres de sus Que esposas. da un sentido romántico. Un sentido, sí, pero de esto que te acerca a ese sentido romántico y algo noble, te lleva a algo Un poquito ya que te deteriora. con el una cuerpo. consecuencia. Así es. Exacto, Porque que te va. haces uno, te haces otro y otro y otro. Así es. Entonces, ¿por qué un cristiano? O sea, ¿en qué fase se encuentra esta persona, ¿no? Que decide tatuarse? O sea, ¿a quién hay que agradarle? ¿O qué queremos agradar? ¿O qué queremos llenar? Yo me hago esa pregunta, o sea, ¿por qué
yo entiendo a los jóvenes que quieren tatuarse, a los adolescentes que quieren tatuarse, que quieren seguir una Quizás moda. por su inmadurez. Exacto, lo Ok. relaciono bastante con ese Con tema de inmadurez. inmadurez. No, No están definidos. y no con el tema de que es espiritual, más espiritual, menos espiritual. No, inmadurez en nivel de crecimiento. Ok. Yo entiendo esta parte, pero la parte que ya estás con una comunión con el Señor, que Jesús te llena tu vida, que entiendes que tu cuerpo es cuerpo y un templo del Espíritu Santo. Así es. ¿Por qué llegas al tatuaje? O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres demostrar? ¿En qué onda quieres llegar o qué quieres llenar? De hecho, y muy bueno porque después de todo nadie hace algo por hacer. No. Siempre hay un combustible que alimenta la acción. Y Exacto. es cierto, si somos cristianos y tenemos a Cristo en nuestro corazón y Él nos ha llenado, ¿qué necesidad tengo de hacerme un tatuaje? Ahora, si alguien no era cristiano y se hizo los tatuajes que se haya hecho y tatuado viene al Evangelio, es sin culpa, porque lo hizo en un tiempo pasado. Pero aquí el punto está en enfocarnos en las personas que llegaron al Evangelio quizás siendo niños o adolescentes sin ningún tipo de tatuaje y después de haber servido tantos años, llega un punto en donde deciden hacer su tatuaje. Entonces, ahí está la problemática. Ahí a mí Hay algo que... hace ruido. Exacto, hace mucho ruido. ¿Por qué? Porque y aquí vamos a poner un ejemplo muy claro. Vamos a suponer que una persona madura de la iglesia, que ha servido, que predica y todo, que tiene sus 15, 20, 30 años en el Evangelio, en el día 30 más 1, 30 años más un día, llega a la iglesia al tatuado. Pregunto, aquí no lo veamos desde un prisma religioso, no, veámoslo desde un ángulo objetivo. ¿Qué es lo que va a pensar la congregación de esa persona? No le va a aplaudir. Hermano, si hizo un tatuaje, déjeme ver. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es bien difícil. Seamos honestos. Si hay una persona que ha servido durante, pongámosle, incluso 20 hasta el años, mismo tatuado que ingresó a la iglesia. se va a quedar impresionado. ¿Y Sí. cómo es posible? O sea, yo vengo de afuera tatuado y aquí encuentro uno que no estaba tatuado y se tatúa después. Va a generar confusión. Es Sí. una realidad. No lo veamos desde un ángulo, vuelvo y repito, subjetivo. No es mi opinión ni la de mi esposa. Es lo que es. Si alguien de la iglesia que ha seguido 20 años llega al día 20 años más un día tatuado, todo el mundo se va a extrañar y no va a ser bien visto. Es una realidad. No va Ahora, a ser ¿por bien qué visto. no va a ser bien visto? ¿Qué es lo que hace que nuestra naturaleza... Naturalmente no vemos bien un tatuaje. Eso es una Exacto. realidad. Por más que, de hecho, mi amor, te cuento, la primera vez que yo vi, bueno, yo había visto gente tatuada, pero yo recuerdo que me descargué una aplicación para hacer ejercicios y el chico que daba las rutinas tenía un tatuaje aquí en el cuello. Yo, naturalmente, sin que me hayan dicho o adoctrinado en ello, en mi interior sentí un rechazo, wow, como que dice, eso no está bien. Así tan claro y puntual. ¿Por qué? Eso, o sea, ¿por qué naturalmente este tema del tatuaje hace ruido? Y no solamente a nivel, por decirlo así, religioso. Que no hablamos de religión. Así es. Hablamos de la palabra de Dios, que no es religión. No es religión. Así es. No solamente a nivel del cristianismo, Sino a nivel social. sino a nivel social. O sea, ¿por qué hace ruido? Y no es bien visto. En El Salvador, ¿qué está pasando actualmente? Todos los que pertenecían a diferentes bandas se están borrando. Borrando los tatuajes. Borrando. Incluso hay personas que he escuchado, mi amor, testimonios de amigos míos que se arrepienten de haberse tatuado. Es más, tenemos testimonios que Y no vamos a solamente en El contar. Salvador, aquí está pasando. Aquí, claro, se están borrando porque no es bien visto. Ya, ahora, no es bien visto ante la sociedad. Tenemos los... De hecho, mi amor, en el Islam, una religión, esa sí es una religión, los tatuajes no están permitidos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No les parece eso una incógnita Así de es. poder hacer, de ¿Por qué poder la realizar? resistencia? Exacto, ¿por qué Exacto. la resistencia? Porque hay algo en Que la no, sociedad como que no. que
como que no encaja el tema del tatuaje, por mucho de esto de la inclusión, de que la discriminación, Hay que tolerar, hay que respetar. que hay que respetar las decisiones, aún así, tú No que es estás bien visto. sentado ahí, no lo ves bien. Por más que quieras decir lo contrario. Sí, o te sientas bien, por más que digas, no, yo estoy a favor, hay algo, La conciencia. la conciencia que algo está indicando. Ahora, nosotros somos creación de Dios. Creación. O sea, nuestra genética está la esencia de Dios. Aunque usted sea ateo, la tiene. Está la esencia. Y la esencia de Dios va a salir. De una u otra forma. Es ahí donde viene lo que es el tema de la moral. Así O sea, es. uno es moral, uno es educado, la conciencia te habla, pero precisamente es esa esencia de Dios que está en nosotros como creación. Ahora mucho más si somos hijos, ya estando con el tenemos- Espíritu Santo. Que nos aviva esa parte de Dios en nosotros. Así es. Entonces, ¿por qué esa resistencia ante la sociedad del tema de los tatuajes? Porque sí hay resistencia. Por mucho que salgan videos de que todos somos iguales, de que carteles, No. de que acepten los tatuados, hay resistencia aquí en la China y hay más allá. Y mire que aquí en Ecuador es un país, digamos lo que se está abriendo un poco a estas nuevas corrientes de afuera, aún aquí a nivel social. Hay resistencia. De hecho, hablemos, mi amor, de aquellos cristianos que vienen con tatuaje. Ojo con esto. Cristianos que antes de ser cristianos se habían tatuado. Ya. Llegan a la iglesia. Y que estaban y- apartados. que estaban apartados y todos tenemos amigos, grandes amigos, que hablamos con ellos. Sí. Los amamos mucho. Un saludo, chicos. Gracias por el testimonio, que fue de mucha bendición. Sí. Ellos nos comentan, nos comparten de que estando en el Evangelio se han sentido avergonzados de sus tatuajes. Sí. Y Y no porque alguien los ha señalado No. o los ha hecho sentir mal. en la iglesia nadie le cerró la puerta por los tatuajes. Así Al es. contrario, ¿por qué hacerlo? Fueron bienvenidos, fueron amados, fueron aceptados, o Así sea, es. porque Dios está dispuesto a amarte y a restaurarte una y otra vez. Totalmente. Entonces, Claro. de hecho, al menos de parte de la iglesia, no hubo una Para resistencia nada. ante ellos. Pero ¿por qué ellos sintieron aquello? Así es. O sea, ¿qué les hace sentirse avergonzados Aquí tenemos. y tratar de tapar tatuajes Así es. que se hicieron en su vida? Sin que alguien les haya dicho que lo hagan. Que- Salió hay de un- adentro. hay Aquí, algo. mire, aquí hay una explicación. Tenemos apuntados ciertos motivos que en sus corazones, en sus amigos, se generó. Sí. Así que los queremos nombrar. Primero, ellos dicen, ojo, no es nuestra opinión, es testimonio verídico de jóvenes, una pareja joven muy hermosa que sintió lo que le vamos a compartir por los tatuajes. Primero, ellos llegaron a la conclusión y al convencimiento, mi amor, de que el tatuaje afecta tu testimonio como cristiano. ¿Lo sintieron ellos? Lo sintieron ellos. Sabemos que una persona que está tatuada puede ser llena del Señor y puede ser un gran instrumento en las manos de Dios. Eso no cabe duda. Mas, sin embargo, en su vivencia, ellos sintieron que el tatuaje que se habían hecho tiempo atrás, cuando no eran cristianos, estaban apartados, afectó su testimonio. Así es, afectó su testimonio. Y yo a eso le quiero dar crédito al Espíritu Santo. Sin dudas, Total. sin dudas. Porque el Espíritu Santo es el que te convence. El que te convence y el que te hace discernir qué fue lo que hiciste mal, lo que estás haciendo mal o lo que vas a hacer. Es el que te pone esa duda y te dice, ¿sabes qué, Sonia, Eduardo? Por ahí no es. Por ahí, y a todos nos ha tocado. A todos. Quizás a unos en el tatuaje, a mí en otras áreas, pero a todos nos habla el Señor cuando no estamos haciendo las cosas correctamente, alineados a su perfecta voluntad. Entonces, ellos ya sintieron, o sea, ese mensaje de que, ok, lo que hice no fue correcto. Así es. Y mira que voy a traer a la historia a Adán y Eva, Muy bien. cuando Dios le da la orden Ajá. de no comer No coma. Ajá. de ahí. Sí. Sin embargo, ellos Se echaron el fruto prohibido. desobedecieron. Así Hasta ahí todo bien. Hasta ahí.
Pero ¿ahí qué viene? la voz de Dios los llama Los llama. automáticamente. Y al momento, porque Dios no aparece de la nada, es decir, ¿por qué pecaste? No, Señor. ¿Qué es lo que está pasando Adán, Eva en este momento? Como cuando nuestra mamá nos llama, Así es. cuando algo ya hemos hecho mal. Así es. Ya de una vez te va diciendo, de entrada tiene la chancleta. Así es. Entonces, Voladora. o el papá, o sea, viene y de una te dice, ni vas llegando, te las va cantando. De entrada. O sea, no, Dios solamente fue Adán. Normal. Una tarde más que voy a hablar con mi creación. Que de hecho Adán hablaba con Dios. Ahí, uno a uno. O sea, era Adán. Adán. Estaba en inocencia. Entonces hablaba con Dios. O sea, la voz de Dios a él no le daba miedo, no para lo atormentaba, nada. para Pero sin embargo, como una tarde más, Dios empieza a llamar a Adán. ¿Y qué sintió Adán y Eva? Temor y vergüenza. Se esconden. Se esconden. Manifestando la conciencia que hay en nosotros. Así es. Sencillo. Entonces empiezan a esconderse y a taparse. Así es. Porque ellos habían desobedecido y le fueron abiertos sus ojos. Entonces ahí está este tema, ¿no? De que Dios siempre, y qué hermoso Dios, Sí, Señor. ¿Qué hizo? los cubrió. Ajá. Ellos intentaron con sus hojitas de higuera taparse la vergüenza. Quiere decir que es un impulso humano Natural. tapar lo que sabemos que no es correcto. Sí, Ya. natural. Ya. Pero vino Dios y les hizo su ropita. Yo cuando a mí me contaba esta historia, la hermana de la escuela dominical, yo como era niña me imaginaba como cuando yo vestía a mis muñequitos y las Barbie y con telitas hacía ropita. Yo decía, ¿cómo Dios cogió e hizo sus ropitas Entiendo. a su creación? Así Y dijo, ok, los voy a vestir con Así es. tanta ternura. Y yo digo, wow, qué hermoso es Dios. Así es. Porque en ese momento hubiera hecho, en ese momento hubiera hecho tantas cosas, pero sin embargo los cubrió. Así Y de es. hecho sí, recibieron su castigo, porque el pecado siempre trae su consecuencia. Y muy fuertes. Pero sin embargo fue algo con amor, Una acción de misericordia. con mucha Así misericordia. de fácil. Entonces, vemos cómo en el jardín del Edén, mi amor, tomando referencia a la historia, se activa la conciencia. Sí, Y la acción posterior es taparse. sí. Cuando alguien se tatúa y llega a la iglesia, sus ojos son abiertos y dice, wow, ¿qué es? De hecho, es el testimonio de nuestros amigos. Ellos sienten vergüenza y empiezan a quererse tapar. Tapar. Entonces, Tapar porque dentro de ellos, una de las palabras que nos dijeron es que sienten que lo que dice la Biblia, o sea, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y que tatuarlo no es la mejor forma de tratarlo. Exacto. De ahí podremos hablar mucho de las personas que quizás no tienen una buena alimentación y que también dañan su cuerpo, que no cuidan quizás su peso. Bueno, ese es otro tema. Mas, sin embargo, ellos en su testimonio coinciden de que un tatuaje ofende la integridad del cuerpo que le pertenece a Dios porque somos templo del Espíritu Santo. Y como sociedad son muy cuestionados, no por la iglesia, no. por los de afuera. En el trabajo, Sí. Nuestra querida amiga nos comparte de que ha sido cuestionada por los tatuajes que tiene. Y ella, siendo ya una joven cristiana, recomienda no hacérselos. No hacerlos. No lo respalda. Y ella tiene que tapar sus tatuajes, incluso en entrevistas ha tenido que perder, por decirlo así, trabajos, porque está tatuada. Y lo primero que le dicen, ¿por qué te tatuaste? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo de tatuarse? Y actualmente ella es docente donde tiene que taparse sus tatuajes, que de hecho nos comentó que la máxima autoridad no sabe que está tatuada porque ella lo vive tapando. Es un testimonio Y es un real. colegio, es una unidad educativa no cristiana. Porque en el mundo hay moral. Puede que no sean religiosos, puede que no sean cristianos, pero el ser humano es moral por naturaleza. Entonces ya no está el tema de que no, que ustedes son condenatorios, que quieren hacer esto, quieren lo de aquí, a los cristianos evangélicos, protestantes, que no, que ustedes condenan. O sea, la iglesia la recibe
los recibe con los brazos abiertos y sin embargo en los trabajos tienen restricciones. Tiene restricciones. Y trabajos comunes. Porque no es bien visto. Por más que Estados Unidos lo acepte, Europa lo acepte, Asia, donde usted quiera, simplemente... De hecho, hay cadenas, noticieros muy reconocidos en Miami, en Estados Unidos, Sí. que ningún presentador evidencia su tatuaje. Claro, en el deporte y es otro campo, es algo más coloquial, algo más rutinario, los jugadores tienen tatuajes por todos los lugares y aunque ellos lo tienen, aún así, no están bien vistos. No están bien vistos. No se trata de simplemente de verlo desde un ángulo bíblico, que es la base de todo, sino que la Biblia está entrelazada con la moral del ser humano. Porque fue el mismo creador el que hizo lo uno como lo otro. Entonces, son compatibles. Entonces, vemos cómo personas que se tatuaron en un pasado llegan a Cristo, sus ojos son abiertos y se dan cuenta que no está bien. Incluso personas que quizás no llegan a ser cristianos reflexionan con el tiempo. Sí. La madurez les llega a cierta edad y dicen, ¿por qué me tatué? Sí. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Porque es una marca muy difícil de Es borrar. casi que imposible. Y Hay lastima métodos. tu cuerpo. Lastima. O sea, ¿por qué llegar a este punto? ¿Por qué? Muy aparte de los riesgos. Claro. Por tatuarse. Por la tinta, La tinta, todo eso. por el tema de que correr riesgo de infecciones. Así es, dependiendo de dónde te lo hagas. Dependiendo Así es. dónde lo hagan, o sea, tantas cosas que conlleva este tema del tatuaje y que sí, socialmente no es bien visto. O sea, mi pregunta es, ¿lo haría? ¿Qué piensa Dios si me tatúo? Así es. ¿Está bien? ¿Le agrada a Dios? ¿Esto te suma espiritualmente? O No suma es, a alguien más. y no es que me voy a tatuar un versículo bíblico, Oh. eso me hace más espiritual. Oh, sí, esa es otra. Una cruz. Me voy a tatuar una Para cruz, me voy recordar a la muerte de Cristo. la cara de Jesús, Oh, no. para Son decir argumentos que yo considero no válidos. Jesús te ama. O sea, eso realmente estás haciendo como un sacrificio. Cabe recalcar que Él no pide sacrificios, ni entrar al reino de los cielos es por obras. Pide obediencia. Ya está. O sea, si tu argumento O sea, es si tú quieres agradarle más a Jesús, obedécele. sencillo, lee la palabra diario, ora todos los Ten días. tu comunión con y Él. tú vas a ver cómo le Sigue agrada. sus pasos. Así es. Perdona una y otra vez. Así es. Ama al que te ha hecho daño. Eso sí que Dale, le va a agradar a Dios. exacto. Eso sí que le va a agradar a Dios. Dale la mano al que un día te lastimó. Así es. O sea, eso, si quieres Eso. agradarle a Dios, anda y testifica de su nombre, empieza a salvar vidas, Salva porque el tiempo almas. está corto. Así es. O sea, su venida está muy pronto. Si quieres enloquecer por Jesús, empieza a proclamar su nombre. A tiempo y fuera de tiempo. O sea, si quieres que a otra persona le lleve un mensaje, anda, busca un tratado. Pero Un tatuaje. un tatuaje, ¿En qué ayuda? ¿en qué edifica? Y Así volvemos al versículo. O sea, todo me es lícito, pero no todo me Y hasta para conviene. testimonio personal, no se ve muy bien. Los niños te miran de una manera diferente porque es la realidad, los niños no disimulan. Los niños ven a una persona tatuada y la ven distinto a una persona que no tiene tatuaje. Ahora, un niño, ¿quién le enseña a ese niño? Ya es la conciencia, tenemos la esencia de Dios en nosotros. Porque somos creación de Somos Dios. creación, punto. Entonces, si el tatuaje hace ruido, ¿por qué hace ruido? Es por algo, porque la esencia de Dios no está de acuerdo con Y aquello. como cristianos, menos, de hecho, a ninguna persona le convendría tatuarse, y menos a nosotros que somos cristianos. ¿O acaso la Biblia dice que somos embajadores de Cristo aquí en la tierra? ¿Qué es un embajador? Es un representante de una patria o de una nación que se encuentra en otro lugar. La Biblia dice que nuestra ciudadanía es del cielo. Amén. Somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Yo le pregunto, ¿tú alguna vez has visto, mi amor, algún embajador de Estados Unidos con tatuajes?
No. Se cuidan y si los tienen, no los muestran. No los muestran. Exacto. O sea, ¿por qué se cuidan? ¿Por qué estos cargos importantes, por decirlo así? Diplomáticos. Exacto, diplomáticos. Se Estos cuida su cargos imagen. se tienen que cuidar. La imagen, decía hace un momento que programas de televisión muy reconocidos, la imagen de ellos es impecable. ¿Por qué? ¿Por qué entonces no salir ahí todo tatuado? ¿Por qué? O sea, cuánto más nosotros que tenemos que cuidar a nuestro representante, que es nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y el testimonio con las personas que nos rodean. Eso tenemos que entenderlo. Quizás, vuelvo y repito, el tatuaje no te condena, no te vuelve un cristiano de segunda categoría porque te tatuaste por algún motivo. Porque no hay cristianos de segunda categoría. Todos tenemos la misma valía delante del Señor, que eso lo repetimos para que quede muy en claro. Aquí no Así estamos enviando ni condenando a nadie porque esa no es la intención. No es la intención es direccionarte para que no cometas un error que luego te puedas arrepentir. Ese es el punto. Ahora, sí, o sea, estadísticamente, amor sí hay. O sea, hay un porcentaje elevado de que se arrepiente de haberse tatuado. Por supuesto, porque el tatuaje obedece a una circunstancia. Uh-huh. Y las circunstancias son cambiantes. Por ejemplo, el típico testimonio. Me tatué el nombre de la persona que amaba. Así es. 2015. Así es. Pero esa persona después de 4 años te deja. Así ¿Qué es. haces con ese tatuaje? Así es. ¿Qué haces? Te lo quieres borrar y ahí viene el arrepentimiento. ¿Por qué me lo puse? Eso en términos Y eso emocionales. pasa siempre, pasa siempre. O me tatué esta historia porque me recordó a esto romántico, Sí. Tal vez no fue un nombre, tal vez fue una fecha, tal vez fue un animalito, algo que quería, un dibujo que querían representar. O la cara de un familiar, quizás. Entonces, y luego se arrepienten porque no era necesario, no es necesario. Entonces, de hecho, en Levítico dice, o sea, no tatuarse ni marcarse de los muertos. Para que, exactamente, es bíblico, ahí está la O sea, palabra. lo dice textual. Y recordemos no, que no realizar aquello. si Dios lo dejó plasmado en la palabra es porque es útil para nosotros. Claro, es útil y hace ruido. O sea, de todo lo que dice Levítico, no hace ruido el tema de la comida, no hace ruido actualmente el tema de los cortes también, del varonil y de la mujer. No, aunque entonces, se hace un poco, pero no tanto como el tatuaje. no tanto como el tatuaje. Es. O sea, es algo que sí está como que, no lo hago. Ahora, personas que defienden aquello. Personas que están de acuerdo totalmente con el tatuaje, pienso yo que ¿qué quieren llenar? O sea, ¿a quién le quieren agradar? De hecho, el tatuaje obedece a una inmadurez. Por ejemplo, hay personas que se graban la cara de un familiar que respetamos, o sea, el sentimiento quizás sea muy noble, pero la contraparte es que te tatúas el rostro, el nombre de alguien que nunca visitaste, que nunca respetaste, que nunca amaste. Quizás hijos que se tatúan el nombre de sus madres, pero nunca en vida les dieron honra como a hijo debe darle una madre. Nunca le dedicaron una serenata, nunca hubo un ramo de flores, pero eso sí, cuando ya fallece, se pone la carita en el hombro como para querer justificar en algo, ¿qué cosa? Su falencia. O el matrimonio para siempre y fallaste mil veces. Me lo pongo para recordar nuestro amor, cuando realmente el verdadero compromiso no se lleva por fuera, se lleva por dentro. Así es. Sin duda alguna. Entonces vemos que el tatuaje es una ayuda que queda un poquito ineficiente, por decirlo así. Queda un poco porque no llega a completar. Mira, con un tatuaje no vas a amar más a tu esposa porque te tatuaste la fecha. No vas a amar más a tu hijo o a tu hija. No. El amor se refleja no con un tatuaje, sino con acciones diarias. Exacto. Y o sea, lo puedes realizar, sí. Pero ¿en qué te ayuda? ¿En qué te edifica? ¿En qué conviene? ¿En qué? Así es. O sea, ¿en qué puede sumarte para agradar a Dios? Y sin contar que cuando llegas a la vejez, eso se va a arrugar feísimo. Sí. Yo he visto, feísimo. He tenido que toparme por motivos de trabajo con pacientitos que ya están en su vejez y tienen su tatuaje muy arrugadito
y se han llegado a tatuar porque empiezan con un brazo y luego todo el brazo y luego hasta acá, o sea, y no se les visualiza las venas. Mire, Y, para variar, otro problema. sí, entonces, y resulta que es un problema para todos, incluso para tomar una prueba, para tomar una prueba de alergia, hay que visualizar la reacción de la piel y como está oscura, no se ve, o sea, muchas Tantas cosas, porque hay implicaciones. gente que incluso se llega a tatuar las uñas, se llega a tatuar y se hacen transformaciones en su cuerpo. Modificaciones corporales. Sí, hay un hombre muy famoso que quiere parecerse a un reptil lo más posible. O sea, ya llegó a cortarse la lengua. Y todo empezó con un pequeño tatú. Sí. Conocí también a un joven en la universidad que en cambio él es de tez bien blanca y tenía alergia y esa alergia manchaba su cuerpo. Entonces él tatuaba sus manchas para taparlos. Ya, o sea, desde ahí estamos viendo una falta de identidad, Claro. un bajo autoestima. Así es. Y si te tapas esas manchas, marcas que naturalmente tiene tu cuerpo, ¿Y después qué? Pues? o sea, ¿qué? Después qué. Entonces, O sea, amor, estás vacío, no es para nada recomendable. Nosotros no recomendamos No. el tatuaje. no lo recomendamos en lo absoluto. Ni un cristiano, ni una persona no cristiana, ni nada, porque es algo que hace ruido en la sociedad. Que no se ve bien. Que no se ve te va a bien. limitar en tu testimonio. Así es, Puede que te cierre puertas a nivel laboral. así es. Y vas a tener que siempre vivir con esa digamos, estigma. ese Puedes estigma hacerlo encima. por emoción y luego tienes una familia, tienes hijos. ¿Y por qué te tatuaste, papá? Y no quieres que tu hijo, o sea, es la típica que pasa, Así así como es. que el padre tomador, pero tú no tomes, el padre que fuma, pero tú no fumes. Así es. Entonces, ¿qué testimonio le vas a dar a tu hijo o a tu hija Y ojo, no cuando se decimos- quiera tatuar? Y no decimos que el que tiene tatuaje es forzosamente una persona de mal. No decimos eso. No. Pero aunque no seas de mal, te van a ver mal. Sí. Esa es una realidad. Tengo una colega. Es algo que no lo estamos diciendo nosotros, Sí. lo dice la sociedad, lo Es grita la real, sociedad. es real. Es real, Tengo- se están borrando tatuajes porque No se ve bien. no Se se ve con- bien. Con actividades no positivas a nivel social. De hecho, tengo una amiga que también es docente. Ella tiene un tatuaje también en la parte de la espalda. Ajá. En la espalda. Y ella cuenta que los alumnos, cuando ella se gira a escribir, se lo tiene tan arriba que se le ve hasta por la nuca. Ajá. Y los niños le preguntan, pero mi, ¿qué es eso? Y los padres de familia, en las reuniones de padres de familia, le preguntan, y bueno, ¿y usted por qué No tiene cristianos. tatuajes? No son cristianos. Entonces vemos que no es bien recibido. Por mucho que te vayas a ver a Estados Unidos No. y que allá sea totalmente liberal, no. Y de hecho la gente te puede ver tatuado y te saluda y todo, pero después que te vas, pero sí le viste que tienen tantos tatuajes. Sí, o sea, es así. siempre, toda es la así. vida. O sea, no es algo que se acepte naturalmente. No se acepta naturalmente. Entonces, recomendamos a los jóvenes cristianos, adultos cristianos, de cualquier edad, no acceda al tatuaje. No. Y si tienes la emoción por allí, frénala. Ten Frénala. dominio propio. Así es. Y si te sientes vacío, créemelo, la tinta no va a llenar el vacío que hay en tu corazón. ¿Quién se lo puede llenar, mi amor? Jesucristo. Solamente Él. Solamente Él puede llenar el vacío, la incertidumbre que sientes, aquello que te aqueja, aquello que te pone mal, aquello que te deprime. Solamente Él. Solo Él. No vas a lograr nada realizando tu tatuaje en tu cuerpo, por mucho que sea Jesucristo, por mucho que sea los 12 apóstoles. No, o sea, no vas a llenar absolutamente nada. Nada. Lo llenarás en Jesús. Solamente búscalo. La palabra ¿Por qué dice, buscar acciones que hacen todos? O sea, Así si Dios nos mandó a ser diferentes, a hacer luz en medio de las tinieblas, a ser luminares en este mundo, a ser la sal de esta tierra. O sea, si hacemos lo que hace el resto, ¿cuál es la diferencia? Así es, y simplemente quedamos, como dice el Señor Jesucristo en Mateo 5, perdemos nuestro sabor. La sal está puesta para preservar las propiedades nutritivas, es decir, a nivel social, como cristianos debemos de preservar la buena moral, los buenos valores, los buenos hábitos. Y la Biblia dice, venid a mí, los que estén cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Él te va a llenar, no un tatuaje. Si te hiciste un tatuaje y estás reflexionando ahora que no es lo correcto, Ya está. Hablamos para el que no habla con el Señor, lo tiene. Así es.
Ora, entra en comunión con Él y siéntete libre. Tranquilo. No lo vuelvas a hacer. Se acabó. Pero, Y el que no lo tiene, y oye, el que no no lo lo hagas, tiene, pues. no No lo hagas. hagas. Y si tienes familiares, amigos que te rodean y tienen tatuajes y te sientes un poquito influenciado, Porque frénate. esa es la típica. Sí, frénate. Sí. No se deja actúes llevar. como los demás. Y uno se deja llevar por el resto. Pero por eso digo, dominio propio. ¿Y quién te da el dominio propio? El Espíritu Santo. ¿Y cómo? Cuando recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador. ¿Y lo alimentas diario? Todos los días, lectura bíblica y oración, recomendados. Dominio propio para todo. Para todo. Para todo. Entonces es cuestión de resistir. Así es. De resistir aquí en este mundo. Así es. Porque cosas, olas que se dan, Modas moda que vienen, pero no, eso no te llena, eso no te lleva. ¿Para qué? Así es. ¿Para qué? O sea, hay límites, hay limitaciones. Yo sé que estamos en pleno siglo XXI, pero hay límites. Hay que controlarse. Que hay que controlar y que no se pueden pasar por alto, ni tampoco podemos ser tan permisibles. Así es. Porque ¿hacia dónde llegamos? ¿Dónde marcamos la diferencia? No, pues ya se borra. Ya no hay diferencia. Esto ya no es legalismo, esto ya... Y que quede claro, lo que estamos compartiendo lo aplicamos a nuestras vidas. Amén. Porque no somos tan buenos tampoco. No. No estamos diciendo que nosotros estamos sobre la norma, porque también tenemos que tener mucho cuidado. Y necesitamos dominio propio para muchas cosas. Muchas cosas, por supuesto. Lo que estamos haciendo aquí no es dar una cátedra de moral, simplemente transmitirte los principios bíblicos que intentamos todos los días, mi amor, aplicar a nuestras vidas. Y se los transmitimos a ustedes para que también los puedan asumir. No te tatúes. Es un consejo que te damos como hermanos. La lectura bíblica y la oración. Yo siempre he querido preguntarles a estas personas, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo está tu comunión con Dios? Oh, pues claro. ¿Cómo está? O sea, seguro está baja. ¿qué te invitó a aquello? ¿Cómo está? O sea, ¿en qué te basas para poder lograrlo? No, pero la verdad, o sea, con un libro abierto, sin ánimo de juzgar, sin ánimo de decir, no, ¿sabes qué? No, a ver, pongamos esto sobre la mesa y ¿cómo está tu comunión? Claro, nadie sale de un tiempo lindo de oración y una vida de lectura bíblica buscando tatuarse. Me voy a tatuar. Es complicado sostener eso. Sí. No es compatible. Hay que ser sinceros. Hay que ser reales. O sea, guste o no nos guste escuchar aquello, es la verdad. Es la verdad. O sea, nadie sale de una comunión con el Señor buscando tatuarse. De hecho, tengo más amigos, aparte de los que testificaron, que dicen, yo me tatué en un momento difícil de mi vida. Estaba confundido, estaba debilitado. Es decir, el tatuaje no obedece a una salud emocional, sino todo lo contrario. Sí. Entonces, si tú tienes ese deseo de tatuarte, hermanos, nos dirigimos a jóvenes y hermanos en Cristo de cualquier tipo de estatus social o edad. Si estás sintiendo esa sensación de quererte marcar, evítalo. No porque te vayas al infierno por eso, no, pero te va a tener consecuencias no tan positivas. Ten cuidado, solamente eso, ten cuidado. Y hazte la pregunta, ¿esto le va a agradar a Dios en serio? Y a tu alrededor, ¿qué vas a transmitir con el tatuaje? ¿Qué? No es saludable. No es saludable. No te conviene. Para nada. Entonces, no lo hagas. No lo hagas y, mi amor, con estas recomendaciones, ¿algo más que deseas añadir? No, yo pienso que ya hemos hablado todo, hemos tenido testimonios de... Vivenciales en primera persona. Sí, que ellos empezaron a sentir que no es lo correcto. Y fueron juzgados por la sociedad, no por la iglesia. Así es, porque por la sociedad. No juzga, no condena, simplemente... En la iglesia suben al altar, sirven al Señor. Así es. Y no hay por qué excluir a nadie. Porque son gente que se arrepintió como tú y yo. Así es. Nos arrepentimos. Renovados por el Espíritu Santo. Pero más sin embargo, hay consecuencias. Y eso es lo que queremos evitarte en esta hermosa transmisión, mi querida audiencia. Y entonces, este fue, princesa querida, una transmisión más de su podcast cristiano. Los que no somos tan buenos. Comparte, suscríbete, dale like y díganos en la caja de comentarios tu opinión. Nos va a servir muchísimo. Así es, que Dios me los continúe bendiciendo. Amados. Amados, bendiciones.